Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Gratitud para todos ellos estar a estas horas escuchando este temario que es bastante importante y es muy diciente porque realmente todos los días nos estamos enfrentando en pacientes COVID-19 con dificultad respiratoria o al menos con hipoxemia y no sabemos en qué momento debemos intubar o no los debemos intubar. De tal manera que hoy esperamos tener unas discusiones que nos aclaren estos conceptos y nos ayuden a manejar estos pacientes. Estamos acompañados de 4 ilustres especialistas que realmente tienen toda la experiencia y esto hace pensar que todas nuestras conferencias van a ser todo un éxito. Iniciamos con el profesor Guillermo Ortiz, conocido por todos, es internista, neumólogo, es intensivista, además es epidemiólogo clínico, es el jefe de la UCI Adultos del Hospital Santa Clara en Bogotá, es el director de la especialización de medicina interna, de neumología y de cuidado crítico de la Universidad del Bosque. Acaba de sustentar su tesis doctoral y posiblemente estamos al frente ya de un doctor. Bienvenido, Guillermo. Su conferencia, el esfuerzo respiratorio y la progresión del daño pulmonar en los pacientes con neumonía por COVID. Adelante, Guillermo. Marco, muchas gracias. En primer lugar, agradecerle a la doctora Chini por la invitación, a la AMSI, como siempre, muy cercana a nosotros y muy cercana a los colombianos que hacemos cuidado intensivo. Marco, es un placer estar con usted nuevamente después de tantos años que hemos compartido juntos. El concepto es bien interesante porque la lesión asociada a ventilación mecánica o la lesión inducida por ventilación mecánica se ha ampliado. Se ha ampliado no solamente a elementos asociados con el ventilador, sino a elementos asociados con el patrón respiratorio del paciente. Por eso lo he titulado Esfuerzo respiratorio y progresión del daño pulmonar en COVID, lo que se ha titulado como un anglicismo traducido como daño pulmonar autoinfligido. Vamos a referir un poco cómo el patrón respiratorio puede generar daño y además puede ser una manera de tomar decisiones de cuándo intubar al paciente, que es parte de la discusión que nos trae todos ahora. Simplemente para notar el tipo de pacientes que nos enfrentamos nosotros en cuidado intensivo, es una serie de tantos casos que hemos visto, de 138 pacientes, de los cuales 36 en UCI y 102 fuera de la UCI. Y vemos el tipo de paciente que nos enfrentamos, son pacientes mayores con grandes comorbilidades o pesos de la enfermedad, con una disfunción fisiológica importante, fíjense ustedes, cuya disfunción pulmonar es la más característica. Vemos en una FI2, una PAFI promedio de 136. Con esto nos enfrentamos a los métodos de administración de oxígeno, tantos invasivos como no invasivos. Y esa es nuestra discusión de hoy. Cómo detectar patrones que pueden generar daño en alternativas invasivas o no invasivas. Entonces, comenzaré un poco hablando de los conceptos biomecánicos en la amplificación del daño pulmonar y lo que hemos llamado en inglés strain y estrés, un poco para entender el patrón respiratorio y la influencia en estos dos conceptos. ¿Cuál es el escenario que tenemos? El escenario que tenemos es un paciente con distrés respiratorio, independientemente que sea COVID o no COVID, con algunas peculiaridades de COVID, es por un lado tenemos una alteración microcirculatoria, por otro lado tenemos un imbalance en la ventilación-perfusión que genera hipoxemia e hipercapnia, y por otro lado tenemos un reto desde el punto de vista mecánico con alteración de la distensibilidad pulmonar e impacto en el gasto cardíaco, todo esto influyendo en el desarrollo de una lesión pulmonar aguda. Y el elemento fundamental y más complicado de manejar, la heterogeneidad del compromiso pulmonar. Este es el escenario práctico en el cual nos enfrentamos en un paciente, en este caso, con COVID. ¿Cuál es la respuesta?
desde el punto de vista mecánico, nos devolvemos a la ecuación del movimiento. Y tenemos que generar presiones suficientes para distender el pulmón, para mover el gas a través de la vía aérea, es decir, vencer elementos friccionales y tratar de mantener parte del pulmón abierto para impedir la apertura y colapso alveolar al final de cada expiración. Y por otro lado, evitar hacer daño. Entonces nos devolvemos a estos conceptos de estrés y strain. El estrés hace referencia a un aumento excesivo de la presión transpulmonar al final de la inspiración o una caída de esta presión transpulmonar al final de la expiración, lo cual generaría colapso y apertura alveolar repetitiva. Y el strain estaría dado por esta fórmula, que es el volumen sobre la capacidad residual funcional, habla más de la deformabilidad. Estos conceptos de strain y estrés están perfectamente relacionados. Miren ustedes cómo el estrés podría asociarse con barotrauma, es decir, daño asociado a presión, el strain a daño asociado por volumen, y ambos conceptos relacionados por la elastancia específica pulmonar, es decir, las características de distensibilidad del pulmón que ha sido abierto. Estos dos conceptos se relacionan, mire ustedes que a medida que el strain aumenta, el estrés a su vez lo hace, hasta llegar a un punto en cual la estructura pulmonar genera una limitante en la deformación y un aumento súbito de la presión transpulmonar al final de la inspiración, es decir, un aumento súbito del estrés. Entonces, por un lado tenemos una oferta para vencer presiones y fricción, y por otro lado nos enfrentamos a no hacer daño. Por otro lado, esta generación de respuestas mecánicas pueden acoplarse a respuestas bioquímicas e inflamatorias a través de la mecanotransducción, es decir, esta generación de estrés o strain puede generar una actividad inflamatoria intrapulmonar, luego sistémica, hacer decompartimentalización citoquímica y generar disfunción orgánica extrapulmonar. Tiene todo el sentido ventilar de manera protectora, tanto desde el punto de vista del paciente como desde el punto de vista del ventilador, para evitar la disfunción orgánica, que es la primera causa de muerte en estos pacientes. Entonces, ¿cómo un patrón respiratorio puede generar daño? Por una sencilla razón: algunas veces las presiones están escondidas. Y lo que nosotros vemos no es necesariamente lo que está sucediendo en el pulmón. Usualmente, cuando vemos una curva presión-tiempo, vemos algunas características que nos permiten decomponer la ecuación del movimiento, es decir, un PIB para mantener el pulmón abierto, una presión de conducción para distender el pulmón y una presión pico y una generación de esta área bajo la curva que implicaría la generación de fricción. Pero normalmente, si el paciente tiene respiraciones espontáneas, esto no está sucediendo, porque algunas presiones pueden estar escondidas. Cuando vemos esta monitoría, en la cual vemos la actividad pleural a través de la evaluación de la presión esofágica, vemos como un esfuerzo inspiratorio marcado puede generar una presión transpulmonar exagerada sin que se refleje en las presiones registradas. Es decir, aquí hay una presión escondida en el cual hay una presión transpulmonar que puede generar barotrauma y que no puede ser detectada si no tenemos una idea de este descenso pleural a través de la variable subrogada de la presión esofágica. Mirándolos en los desenlaces en ventilación mecánica no invasiva, yo quiero hacer énfasis en dos elementos fundamentales del patrón respiratorio. Miren ustedes aquí una regresión logística del grupo francés que muestra factores de riesgo para fallar en la ventilación no invasiva, es decir, asociados con intubación. Y hablamos de la frecuencia respiratoria como patrón respiratorio y un aumento de los volúmenes corrientes. Este aumento de los volúmenes corrientes es 3 veces más frecuente en los pacientes que se intuban, es decir, falla la ventilación no invasiva. Es probable que este aumento de los volúmenes corrientes refleje presiones escondidas. Este trabajo recientemente publicado en el Blue Journal
nos contesta parcialmente esta pregunta por el grupo italiano del doctor Nava. Y es decir, se utiliza ventilación no invasiva, se instala un balón esofágico para medir presión transpulmonar y se analiza el comportamiento de los pacientes. Y miren ustedes, en algunos pacientes, grandes presiones transpulmonares con grandes swing pleurales, es decir, grandes esfuerzos inspiratorios, y en algunos pacientes un esfuerzo que no es muy marcado. Pero lo más interesante, cuando el esfuerzo, es decir, el delta de presión esofágica no disminuyó en más de 10, es decir, disminuyó en menos de 10, hay un OR para fallar y para aumentar la profusión del infiltrado radiológico. Es decir, desde el punto de vista no invasivo, esos esfuerzos se traducen en deterioro clínico, deterioro radiológico y deterioro gasimétrico. Desde el punto de vista de ventilación mecánica, ya los trabajos de Yoshida han mostrado que estos movimientos diafragmáticos, cuando el pulmón pasa de un modelo líquido a un modelo sólido heterogéneo, estos swing pleurales que se observan aquí como descensos mayores de la presión podrían generar presiones transpulmonares diferenciales que a través del efecto Pendeluf podrían generar sobredistensión de algunas áreas. Y vemos aquí cómo esta zona 4, los esfuerzos espontáneos se asocian con mayores volúmenes versus los esfuerzos controlados. Esto generaría también, a través de un swing pleural y un esfuerzo inspiratorio, que es reflejado por el descenso en la presión intrapleural o presión esofágica, grandes volúmenes y aumento de las presiones transpulmonares, que generan algo como esto, genera aumento del tamaño y una presión negativa intersticial que aumenta la transudación de líquido y generaría un daño pulmonar autoinfligido asociado a grandes esfuerzos respiratorios. Y este esfuerzo pues genera un círculo vicioso en el cual se produce fuga capilar, edema, alteración gasimétrica y mecánica, aumento del drive y mayor CILI y mayor swing pleural, generando un daño pulmonar autoinfligido. Aspectos adicionales en este daño: el aspecto del miotrauma diafragmático, que también es importante, cómo los esfuerzos inspiratorios mayores pueden generar una lesión diafragmática que generaría debilidad y más ventilación prolongada. Y el otro elemento importante es cuántas veces en un minuto tenemos el patrón. Entonces, distendemos el pulmón, movemos el gas y lo mantenemos abierto, pero ¿cuántas veces por minuto? Y aquí es donde la frecuencia respiratoria, desde mi punto de vista, juega un papel fundamental en la evaluación de un patrón respiratorio que puede generar daño, y esto se resume en el famoso poder mecánico, que podemos discutir su utilidad o su practicidad al lado de la cama del paciente. Miren ustedes cómo la frecuencia respiratoria, está aquí, juega un impacto importante en el aumento del poder mecánico, y este poder mecánico, pues claramente se ha asociado con aumento de la mortalidad hospitalaria a medida que asciende. Podríamos discutir cuál es el peso específico de cada una de las variables que son incluidas en el poder mecánico. Y esto prolongado en el tiempo. Este es un artículo reciente del grupo canadiense, el cual miran los patrones en el tiempo, publicado tal vez hace un mes, y vemos cómo este exceso de la presión de conducción o del poder mecánico en el tiempo se asocia con un aumento de la mortalidad. Es decir, el tiempo, la frecuencia respiratoria y las características propias de cada respiración juegan un papel fundamental. ¿Y qué hacer? Pues yo creo que lo que se debe hacer en principio es mirar al paciente. Aquí tengo una escala que trata de inducir en pacientes en ventilación no invasiva la probabilidad de ser intubado. Y miren ustedes que las 4 elementos incluidos son elementos clínicos: frecuencia respiratoria y uso de músculos accesorios, dándole un punto a cada uno. Pero lo interesante es que miren cómo la frecuencia respiratoria guarda una relación estrecha con el uso de músculos y con el trabajo respiratorio. Es decir, la frecuencia respiratoria es un elemento fundamental, además del patrón respiratorio, en paciente con ventilación mecánica no invasiva o cánula de alto flujo, es decir, que no tenga un tubo endotraqueal. Y por otro lado, hay estrategias novedosas al lado de la cama del paciente para tratar de evaluar la presión
transpulmonar o la presión de conducción dinámica transpulmonar, y es la presión de oclusión descrita por el grupo del profesor Brochard, y es hacer una oclusión de la vía aérea y mirar el descenso de la presión muscular, y a través de este descenso poder calcular, digamos, predecir la presión muscular y predecir la presión dinámica o la presión de conducción transpulmonar. Mencionan cómo los puntos de corte parecen ser de 3 a 15 para la presión muscular y de 16 a 17 para la driving pressure transpulmonar, tratando de evitar el daño y poder considerando algunos elementos terapéuticos para disminuir ese esfuerzo respiratorio. Lo que es importante entender es que un pulmón enfermo se puede enfermar, es decir, hay encogimiento del pulmón de bebé. Si tenemos un gran poder, tenemos alteración del esqueleto pulmonar, pérdida de unidades, y esto, asociado a un aumento de la carga, genera aún más daño. Es decir, para finalizar, podemos comenzar con 5 o 6 lazos cargando 12 kilos. Si no cuidamos el pulmón previamente lesionado, a través de con este círculo vicioso de daño pulmonar autoinfligido, vamos a quedar con 3 lazos tratando de manejar 12 kilos. Es decir, ese pulmón se puede dañar aún más a través de un patrón respiratorio dañino en cada respiración o dañino en el tiempo dado por una frecuencia respiratoria no sana. Muchas gracias. Muy bien, Guillermo, excelente charla. Nos lleva usted por todos unos conceptos fisiopatológicos bastante bien estructurados, y además nos ayuda a mirar cómo podemos nosotros hacer un diagnóstico al lado de la cama del paciente. Eso es una herramienta bastante útil que esperamos que todos la podamos entonces utilizar. Gracias, Guillermo, por tu charla. A continuación, nos acompaña el doctor Gustavo Ospina. El doctor Gustavo Ospina, también un gran amigo, conocido, científico, estudioso. Es especialista en medicina interna de la Universidad del Cauca, especialista en cuidado intensivo de la Universidad del Valle, y además estudió con el profesor Jean-Louis Bansat en la Universidad Libre de Bruselas. Es PhD en Ciencias Biomédicas, Universidad del Valle, Universidad Libre de Bruselas. Es el jefe del Laboratorio de Medicina Translacional de la Universidad ICESI de Cali y es intensivista de la UCI Adultos de la Fundación Valle de Lili. Gustavo nos va a hablar en los próximos 10 minutos sobre el uso de la cánula nasal de alto flujo en los pacientes que tienen una falla respiratoria aguda en neumonía por COVID-19. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Marco, por tu amable presentación. Pues sí, en estos 10 minutos voy a tratar de pasar a ustedes algunos datos, algunas ideas acerca del uso de cánula nasal de alto flujo en pacientes con infección severa por SARS-CoV-2. Como saben ustedes, el virus SARS-CoV-2 tiene su principal objetivo en los neumocitos tipo 2, ¿cierto? Y entra a través de ellos, a través de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, y por tanto, pues es el pulmón, el órgano blanco principal de la infección. Es, por tanto, la hipoxemia, la manifestación cardinal, digamos, la manifestación máxima inicial de disfunción o de enfermedad, y esta es la que mueve, digamos, todos los esfuerzos terapéuticos en un principio. Quisiera hablar de algunas cosas muy puntuales y muy sencillas acerca de algunos conceptos fisiológicos de la hipoxemia. Recuerden que la hipoxemia tiene 4 mecanismos básicos, ¿cierto?, por la cual ocurre. Una es el shunt intrapulmonar, la otra es el mismatch ventilación-perfusión, las alteraciones de la difusión a través de la membrana y la hipoventilación. Pues bien, en la infección por SARS-CoV-2, las 2 primeras son las más importantes. El shunt, bien sea por la ocupación alveolar o por una falla en la vasoconstricción hipóxica, y la segunda
el mismatch ventilación-perfusión probablemente relacionado con los fenómenos microcirculatorios o microtrombóticos a nivel pulmonar que crean este imbalance y conducen a mayor hipoxemia. Vale la pena decir que inicialmente o muy al inicio de la infección por SARS-CoV-2, el problema de hipoxemia es de lejos mayor que el problema de la mecánica pulmonar o de la mecánica ventilatoria, situación que en estadios avanzados o en algunos casos pues se vuelve tan importante como el de la hipoxemia inicial. Por tanto, en mi opinión, las decisiones acerca de la intubación y el soporte respiratorio no deberían ser muy diferentes a las usuales. Si uno tiene que la PA2 se incrementa con el uso de oxígeno, probablemente eso indica que el fenómeno predominante es un mismatch ventilación-perfusión y o existe un shunt, un fenómeno de shunt relativamente pequeño. Por tanto, uno podría pensar en la posibilidad de mantener a un paciente como estos bajo sistemas no invasivos respiratorios. Pero si por el contrario, de entrada la PaO2 no mejora, esto habla de que uno tiene un shunt intrapulmonar significativo, lo que obligaría probablemente a proceder a intubación y ventilación mecánica más tempranamente. Un punto que quiero resaltar y que seguramente al final vamos a discutirlo de manera más amplia, es que un ser humano no experimenta ningún tipo de disnea o ninguna percepción de disnea hasta que su PaO2 cae por debajo de 60 milímetros de mercurio. De hecho, hay unos buenos estudios fisiológicos en cámaras hiperbáricas o en este caso hipováricas que muestran este fenómeno. Por tanto, la hipoxemia como tal, cuando no es acompañada de otros signos, ¿sí? No debería ser la razón por la cual yo corriera a intubar a un paciente, y al final les voy a mostrar datos acerca de este punto específico. El otro punto es que algunos autores como Martin Tobin consideran que la taquipnea debería ser raramente la causa para intubar a un paciente y que probablemente frecuencias respiratorias hasta 35 por minuto en condiciones como la de hipoxia hipóxica, ¿sí? Tal como la de la infección por SARS-CoV-2, no deberían ser una razón única para pensar que el paciente deba ser intubado. Por el contrario, cuando la hipoxemia es acompañada de signos clínicos de dificultad respiratoria, y hablo de los tirajes supraesternales o intercostales que en pacientes obesos son difíciles de ver, y otros signos de dificultad como la contracción fásica o tónica del esternocleidomastoideo palpado con el pulpejo del dedo o el golpeteo traqueal en el momento que uno coloca la yema del dedo justo por debajo del cartílago tiroides y siente uno el golpeteo de la tráquea al momento de la respiración, deberían ser signos que son signos que indican dificultad respiratoria importante y que probablemente deberían guiarnos en la decisión de intubación temprana, y se relaciona muy bien, como lo mencionaba ahorita Guillermo, con la aparición de estos swings pleurales que pueden ser deleterios. Desde el punto de vista terapéutico, el soporte respiratorio tiene dos objetivos. Uno es proveer oxígeno y la otra es mejorar el esfuerzo respiratorio. Y para ello pues tenemos una variedad de dispositivos, algunos de bajo flujo, que van desde las cánulas convencionales hasta las máscaras con reservorio, pasando por las cánulas de alto flujo, que saben ustedes que pueden generar flujo hasta 80 litros por minuto de oxígeno humidificado con FIO2 hasta 1.0, y llegando finalmente a la ventilación mecánica invasiva, sobre la cual no me voy a detener. Al principio de la pandemia, Gattinoni fue fuertemente criticado después de la publicación de esta propuesta fisiopatológica, que a mi modo de ver es simple, un poquito simplista, sí, pero que más o menos plantea lo que ocurre en las infecciones por SARS-CoV-2. Propone dos fenotipos, un fenotipo L donde la elastancia pulmonar es normal o baja, donde
ventilación perfusión es baja, también el peso del pulmón es bajo y por tanto la posibilidad de reclutabilidad es baja. Y un fenotipo que él llama H, donde la elastancia está alta debido a que el pulmón está más pesado, más duro, hay más shunt y hay una mayor probabilidad de reclutabilidad. Obviamente esto no es blanco y negro, sino que es una escala de grises desde un fenotipo hasta el otro, tal como ocurre con cualquier SDRA. Pues bien, esta clasificación nos da alguna idea acerca de lo que deberíamos hacer. Miren ustedes cómo en SDRA en condiciones normales el peso pulmonar está relacionado con una mayor fracción de shunt. Sin embargo, en los pacientes con infección por SARS-CoV-2, el peso pulmonar en promedio de pacientes que fallecieron no es tan alto como los pacientes que fallecieron por infección por influenza H1N1, lo que nos dice de que no todos los pacientes o en promedio los pacientes no tendrían un comportamiento igual como el SDRA o como la alteración mostrada por otros tipos de infecciones virales. Por tanto, suena lógico que la hipoxemia como tal o manejar la hipoxemia como tal y cuadrar o setear los niveles de PIB de acuerdo a los requerimientos de FIO2 probablemente sea una estrategia no adecuada. De tal forma que uno puede tener un paciente con una PAFI muy similar, ¿sí? Y esto ocurre en pacientes SARS-CoV-2 y pacientes con otros tipos de SDRA, donde hay compliance completamente, con dos compliance completamente diferentes y con dos patrones completamente diferentes de reclutabilidad. Por tanto, no debería ser lógico que todos los pacientes fueran entubados de una vez simplemente porque la hipoxemia sea el marcador. Durante la pandemia hemos vivido una serie de etapas, ¿cierto? Y pasamos inicialmente pues de la medicina basada en la evidencia al inicio de la pandemia a una medicina basada en el miedo. Y esa medicina basada en el miedo indicaba que todos los pacientes debían ser entubados y de ser entubados inmediatamente. Y peor aún, que el número de ventiladores no iba a alcanzar y que iba a ser insuficiente y que probablemente íbamos a fallecer y que los sistemas de salud iban a colapsar ante la falta de ventiladores. Pues bien, la pregunta es, ¿todos los pacientes deberían ser entubados? Resulta que en los datos de Nueva York, de la primera ondanada de pacientes, los primeros 5.700 pacientes, de los cuales 373 fueron hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo y 320 pacientes recibieron ventilación mecánica invasiva, con una mortalidad exageradamente alta del 88.1%, lo que llevó pues a las noticias en Estados Unidos a marcar pues semejante resultado, ¿cierto? Y a crear miedo acerca de que todos los pacientes debían ser entubados. Pero no se trata tampoco de no entubar a nadie. Más bien se trata de preguntar si uno podría utilizar otras modalidades de soporte respiratorio, y en ese orden de ideas nos preguntamos si uno podría utilizar cánulas nasales de alto flujo. Como bien recuerdan ustedes, hace unos años se publicó este estudio, que fue el estudio Floral en New England Journal of Medicine, donde se comparó el uso de cánula de alto flujo versus terapia de oxígeno estándar versus ventilación no invasiva en un grupo de pacientes con falla respiratoria hipoxémica. Pues bien, los resultados mostraron que el requerimiento de intubación a los 28 días no fue diferente cuando se comparó la cánula de alto flujo versus la terapia estándar o versus la ventilación mecánica no invasiva. Sin embargo, cuando se evaluaron los pacientes con una PAFI por debajo de 200, se encontró que la cánula de alto flujo disminuía esa probabilidad de intubación y que el número de días de ventilación mecánica libre de ventilación mecánica fue favorecido por el uso de cánulas de alto flujo. En términos de gráficas de Kaplan-Meier, ven ustedes aquí que el requerimiento de intubación en los tres grupos no fue diferente, pero en aquellos con PAFI por debajo de 200 sí lo fue, favoreciendo la cánula de alto flujo, y finalmente la sobrevida al día 90 fue significativamente mejor para los que utilizaron cánula de alto flujo. Desgraciadamente, el estudio Hyde, años después, en 2018, en JAMA, mostró que cuando se comparó terapia de oxígeno con alto flujo versus terapia convencional, condujo a no diferencias en la mortalidad a los 28 días, como ven ustedes acá. Sin embargo, un metaanálisis que reúne todos los estudios
realizados con cánula de alto flujo y en falla respiratoria hipoxémica, muestra efectivamente que no hay un beneficio en mortalidad, pero sí pareciera haber un beneficio en la necesidad de ventilación mecánica o en escalación de terapia, lo que podría ser, en términos generales, aparentemente, o podría ser interesante, sobre todo en esta situación de pandemia, donde, volvemos a repetir, la disponibilidad de ventiladores mecánicos podría ser comprometida en algún momento. Por eso, el uso de cánulas de alto flujo puede ser una estrategia interesante. Sin embargo, esta estrategia definitivamente pues causó mucho temor en medio del personal de salud, precisamente por la posibilidad de diseminación de aerosoles, ¿cierto?, que podría generar. Sin embargo, algunos estudios que salieron también a principios de este año mostraban que incluso con flujos muy altos, la posibilidad de dispersión de aerosoles es bastante corta, y casi que esa dispersión de aerosoles, usando una cánula de alto flujo, casi que se aborta completamente cuando uno utiliza un tapabocas colocado justo por encima del dispositivo en la cara del paciente. Ahora, Marco me decía que tenía que inventar un poquito sobre la cánula de alto flujo para tratar de convencerlos de que es una buena estrategia. Pues bien, voy a mostrarles algo de nuestra experiencia, algunos datos pequeñitos, ¿cierto? Pero creo que valen la pena analizarlos. En nuestros primeros 200 pacientes con una mortalidad global de 22%, clasificamos los pacientes en 4 grupos: aquellos que nunca recibieron ni ventilación invasiva ni cánula de alto flujo, otro grupo que recibió cánula de alto flujo, otro grupo que recibió cánula de alto flujo y que terminó en ventilación mecánica invasiva, y otro grupo que terminó en ventilación mecánica invasiva desde el principio. Ven ustedes como la mortalidad en UCI, ¿cierto?, es bastante similar en estos de ventilación mecánica invasiva frente a los de cánula de alto flujo, seguido de ventilación mecánica invasiva. Pero miren ustedes que hay un grupo muy interesante, ¿cierto?, que fue constituido por 60 pacientes de cánula de alto flujo que tuvo una mortalidad 0. Estos pacientes tenían una disfunción orgánica, ¿cierto?, parecida a los del grupo de cánula de alto flujo seguido por ventilación mecánica invasiva, y sí más baja que aquellos que fueron entubados casi que directamente. Estos datos, ¿cierto?, que vimos en nuestros primeros pacientes, generaron precisamente una idea precisamente de testear datos, pero testearlos de forma prospectiva, mediante un ensayo clínico controlado, multicéntrico, y debido a esto pues nació el High Flow COVID, que es un estudio aleatorizado, controlado, multicéntrico, en el que se comparará o se está comparando el uso de soporte respiratorio con cánula nasal de alto flujo versus terapia convencional de oxígeno en pacientes con falla respiratoria hipoxémica por SARS-CoV-2, con la intención de reclutar 200 pacientes, 100 en cada brazo, aleatorizados 1 a 1, y con participación de 8 centros en Colombia. El objetivo será pues evaluar el impacto de la cánula nasal versus la terapia convencional sobre 2 endpoints, que son la necesidad de intubación y soporte de ventilación invasiva, y el estado clínico evaluado mediante una escala ordinal de 7 puntos en pacientes pues con falla respiratoria hipoxémica severa secundaria a infección por SARS-CoV-2, que básicamente pues como les mostraba allí, pues se aleatorizarán a los 2 grupos y al final veremos los datos. En este momento el High Flow COVID está reclutando pacientes, y pues esperamos que en la brevedad, digamos que en los siguientes quizás 3 meses completemos la muestra y podamos darles datos ya objetivos acerca de si la estrategia es razonable o no. Pareciera que sí, por los datos preliminares que tenemos, pero pues los datos finales nos los dará los resultados del High Flow. Mil gracias. Muchas gracias, Gustavo. Excelente tu sustentación de la cánula de alto flujo. Sabía que tenías un as bajo la manga. Siempre que conversamos sale con alguna cosa que a uno lo deja cabezón, pero en realidad esa es la medicina, esa es la ciencia y esa es la observación del clínico y sobre todo del buen clínico. Excelente charla, nos deja inquietudes y vamos a mirar al final cómo entonces resolvemos estos temas. A continuación, el doctor Manuel Garay, es médico
internista, también es neumólogo, también es intensivista, trabaja en el Hospital Santa Clara, en la unidad de adultos, y básicamente el doctor Garay nos va a hablar de la ventilación mecánica no invasiva y el COVID-19. Vamos a ver también con qué nos sale el doctor Garay para volver más interesante la discusión al final de la presentación de las 4 conferencias. Adelante, doctor Garay. Doctor González, muchas gracias por la presentación. Primero, agradecer a la organización del evento y segundo, darle la bienvenida a todos a esta conferencia que tiene como propósito evaluar los aspectos relevantes asociados a la ventilación mecánica no invasiva, enfrentándonos todos a COVID-19, que sin duda, como lo han dicho nuestros antecesores, es un reto. Y de forma sincrónica fue publicado este año el Consenso Colombiano de SDRA, que invito a todos que lo puedan revisar, dentro de los cuales recomendaciones acerca de la ventilación mecánica encontrarán. La agenda que les propongo para estos minutos que se han destinado para este tema es saber un poco del problema clínico, del riesgo de la generación de aerosoles, que ya lo hablábamos previamente, alternativas a la intubación, no todos los pacientes deben ser intubados, la ventilación mecánica no invasiva como una alternativa y el helmet como una estrategia de ventilación mecánica no invasiva que tiene cierta evidencia que podemos revisar. Lo primero es hacer un análisis de lo publicado, y esta es la serie de Wuhan. Recuerden que para esa época se contaba con información bastante limitada, pero ya se veía que en esta serie, por ejemplo, de 138 pacientes con SDRA que ingresaban a la unidad de cuidado intensivo en el 60% de los casos, en el 40% de ellos eran manejados con ventilación mecánica no invasiva. Lo que quiere decir que es una alternativa, y eventualmente fue una alternativa en aquellos pacientes que no tenían disfunción respiratoria severa y que podían ser manejados con alternativas diferentes a intubar los pacientes. Por otro lado, aparecen alternativas como la cánula nasal de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva. En esta serie de 190 pacientes, también de China, se encuentra como el 40% de los pacientes que fueron llevados o que tuvieron ese desenlace de no sobrevida, tuvieron ventilación mecánica no invasiva, y la sobrevida en estos casos, fíjense ustedes cómo fue bastante baja. Sin embargo, el 14% estuvo con no invasiva y el 21% con cánula nasal de alto flujo. Yendo al punto, nosotros sabemos que la principal limitación para poder utilizar medidas de ventilación mecánica diferentes al tubo endotraqueal con sello del circuito es la dispersión de partículas y la generación de aerosoles. Por eso, esta es una carta publicada en el European Respiratory Journal este año, donde se hace una alerta acerca de la necesidad de evaluar la transmisión a través del aire exhalado durante la ventilación mecánica no invasiva en el soporte en pacientes de la experiencia en China, lo cual nos hace pensar que es un elemento relevante para tomar decisiones. Primero, porque un buen número de los pacientes que habían sido diagnosticados dentro del hospital, que habían adquirido la infección nosocomial, tenían ese nexo epidemiológico, haber estado hospitalizados y estar cerca de un paciente que había estado en ventilación mecánica no invasiva. El otro elemento importante, y para nosotros, por supuesto, es de alta relevancia, es la infección del equipo de salud. Sabemos que estar expuestos a este ambiente incrementa el riesgo de la transmisión viral por dispersión de aerosoles. Por eso creo que es un elemento de alta relevancia cuando elijamos, antes de intubar un paciente, el mejor método disponible de ventilación mecánica no invasiva. Por supuesto, si vamos de lo básico a lo complejo, o de lo general a lo específico, sabemos que existen diferencias en términos de dispersión de aire exhalado desde inclusive la cánula nasal convencional. Y una de las alteraciones o modificaciones que vemos en este aspecto es cómo se dispersa el aire en áreas que están con cuartos de remoción de aire,
o que están con ciertas áreas aireadas en 2 niveles de habitación, como lo muestra este journal Respirology. El aire exhalado y la dispersión depende no solamente del dispositivo, sino del ambiente en el cual se encuentra el paciente. Aquí se comparan 2 áreas, 2 habitaciones. La primera habitación con remoción de aire cada 16 horas, que realmente tenemos bastante limitación en nuestro país para disponer, en el mundo, de disponer de áreas como estas para el manejo de estos pacientes. Sin embargo, es importante analizar este aspecto en razón a que el incremento de los litros en cánula convencional está asociado a la dispersión de las partículas. Fíjense ustedes cómo en la medida en que se aumentan los litros por minuto, el área cubierta por la dispersión de las partículas se incrementa de forma significativa, hasta 1 metro, cuando está a 5 litros por minuto. En una habitación donde había remoción inclusive de aire para limpiar ese aire que estaba en esas habitaciones. Y en la habitación B, donde existe una menor remoción de aire periódicamente, existe una dispersión, fíjense ustedes, un poco menor, de 0.3 metros, 0.4 y 0.44, con incremento del litraje. En este aspecto habría que tener en cuenta el ambiente en el cual estamos llevando a cabo la ventilación mecánica, y en este caso brindar oxígeno suplementario a los pacientes. Por otro lado, aparece, este es un paper publicado en el año 2009 en Chest a propósito de la pandemia de H1N1, y establece la diferencia que existe en términos de máscaras de dispositivos de ventilación mecánica no invasiva. Y es una comparación bastante interesante acerca de 2 elementos en esta diapositiva. El primero son los parámetros en los cuales está el ventilador mecánico, la presión inspiratoria, la presión al final de la expiración, en este caso de 10 y 4, EPAP y EPAP. Fíjense ustedes cómo en la medida en que yo incremento el EPAP en este dispositivo de ventilación mecánica no invasiva, a partir del EPAP de 4, cuando incremento a 14 y cuando incremento a 18, la dispersión medida por una técnica de evaluación de partículas en los pacientes se incrementa de forma significativa. Así que otro elemento importante a tener en cuenta son los parámetros que tenemos en ventilación mecánica no invasiva para la dispersión de las partículas. Por otro lado, la presencia o no de ciertos dispositivos unidos a la máscara de ventilación mecánica no invasiva, como una válvula de respiración activa o whisper swivel, que permite que la dispersión de las partículas disminuya de forma significativa, lo que quiere decir que hay 3 elementos entonces. Uno es el ambiente en el cual está el paciente, la aireación de la habitación o del cubículo en este caso. 2, la presencia de dispositivos que se encuentran en la máscara de ventilación mecánica no invasiva que nos permiten menor aireación y menor dispersión de partículas. Y tercero, los parámetros de ventilación mecánica. Tanto el EPAP, en la medida en que yo incremento el EPAP, hay mayor riesgo de dispersión de las partículas. Y esta es una diapositiva que hemos visto en diferentes presentaciones, donde la ventilación mecánica no invasiva, con la nebulización y la máscara simple, generan una dispersión mayor en términos de centímetros de distancia, frente a otros dispositivos como el Venturi, la cánula nasal convencional y alto flujo. Un paper recientemente publicado acerca de la dispersión del aire exhalado durante la ventilación mecánica no invasiva, comparando helmet versus máscara facial total. Y creo que aquí está un punto interesante, dado que encontramos una forma de dar ventilación mecánica no invasiva, tomar decisiones en pacientes antes de intubarlos y eventualmente dar la oportunidad que el comportamiento que es gobernado por la alteración del shunt sea resuelto a través de dispositivos no invasivos. En este trabajo bastante interesante evalúan también la dispersión de las partículas cuando comparan el primer dispositivo, que es el helmet, el segundo, un helmet con un sellado total, y la máscara de no invasiva con una disposición total de la cara.
encuentran dos elementos importantes, y es que comparan los cascos del helmet con diferentes niveles de EPAP. En este caso van desde 12 hasta 20 centímetros de agua, con un EPAP de 10 estándar para todos los momentos en que se lleva a cabo la titulación, y la máscara facial también con dos momentos de titulación del EPAP de 10, 14 y 18, con un EPAP de 5. Lo interesante de este modelo es un modelo simulado mediante un maniquí en el cual se generan diferentes situaciones en términos de distensibilidad pulmonar y resistencias, para dar un comportamiento de un pulmón normal, un comportamiento del pulmón bajo lesión leve y un comportamiento del pulmón bajo lesión grave o severa. Y fíjense ustedes cómo existe en los aspectos titulados diferentes momentos de evaluación de dispersión radial, tanto en EPAP como en EPAP, y la distancia en las cuales se presenta esa dispersión de partículas. Frente a la máscara facial, existe en el helmet, donde hay un sello total, una dispersión casi nula, una dispersión baja en el pulmón de mayor severidad, en el helmet con menor sellado. Y fíjense ustedes cómo en la medida en que se incrementa el EPAP de 12, 14, 18 y 20, hay un incremento en la dispersión de partículas, inclusive en el modelo en el cual existe un helmet de menor rango. Y cuando hay un colchón de aire, o cuando se consigue una sellada total, no se evidencian fugas, es decir, que el dispositivo genera presión positiva, pero no hay una dispersión significativa de las partículas en este escenario. Y cuando se observa lo que sucede con las máscaras faciales o el dispositivo de Total Face, observen ustedes cómo desde los 10 centímetros de agua, pasando por los mayores rangos de presión, existe una dispersión significativamente más alta, lo que quiere decir que este será el dispositivo que mayor riesgo ofrece para el equipo de salud y para el entorno del paciente en términos de dispersión de partículas y riesgo. Por un lado, digamos, para la toma de decisiones tendríamos elementos importantes como el aire que se encuentra alrededor del sitio donde está el paciente. Dos, el dispositivo que menor riesgo otorga sería en este caso helmet, y por supuesto, si yo titulo el EPAP a valores muy altos, tendré mayor riesgo de dispersión de partículas. Tres elementos importantes desde el punto de vista de riesgo, dispersión y generación de aerosoles. Por otro lado, tenemos la evidencia. Y, por supuesto, debemos tener clara la evidencia al respecto. Y de esto quiero compartir con ustedes los siguientes papers. El primero es este publicado en JAMA del año 2016, donde se evalúa el efecto de ventilación mecánica no invasiva mediante el uso de helmet versus máscara facial. Y el desenlace en este caso fue la tasa de intubación endotraqueal en pacientes con SDRA, es un estudio clínico controlado. La limitación, por supuesto, es el número de pacientes. Sin embargo, el cálculo de la muestra está dirigido al desenlace primario, en este caso, la rata o la tasa de intubación endotraqueal. Fíjense ustedes cómo al final de la lateralización se incluyen en el análisis primario 39 pacientes para el brazo donde se recibió ventilación mecánica no invasiva bajo máscara facial, y por otro lado 44 pacientes para el análisis del grupo de helmet. Fíjense ustedes cómo la presencia de variables clínicas se encuentran estables o homogéneas en los dos grupos evaluados en términos de la causa, por ejemplo, del distrés respiratorio, neumonía como primer lugar. El desenlace primario, como dije previamente, fue la tasa de intubación endotraqueal, y fíjense ustedes como una disminución estadísticamente significativa en el grupo en el cual se utilizó helmet como estrategia de ventilación mecánica no invasiva. Por supuesto, otros desenlaces fueron favorables al uso de este dispositivo, si bien el desenlace de mortalidad no fue el desenlace primario, hubo una tendencia, en este caso, a evaluar la sobrevida a favor del uso de helmet como dispositivo de ventilación mecánica no invasiva. Y el otro artículo es este publicado el año 2018 acerca de los desenlaces
en pacientes con distrés respiratorio que fueron llevados a un ensayo clínico controlado utilizando helmet versus máscara facial como estrategia de ventilación mecánica no invasiva, un estudio publicado por el grupo del Dr. John Kress. Y como ustedes se dan cuenta, con un número también bajo de pacientes, que sería, digamos, la limitante más importante en esos estudios, es el número bajo de pacientes. En los grupos aleatorizados, encontramos 20 pacientes en el primer grupo y 32 pacientes para el grupo de helmet. Las variables homogéneas en los dos grupos. El desenlace primario fue el número de días en movilización. En este caso, la movilización temprana y fácil fue la variable a considerar en este estudio. Fíjense ustedes que hubo un mayor número de días en movilización con el uso de dispositivos de helmet versus máscara facial, con menos presencia de desenlaces durante la estancia en la unidad de cuidado intensivo, como son delirium y alteraciones asociadas al número de días asociados al uso de sedantes profundos. Otros desenlaces como la salida a casa fue significativamente mejor, incluso en la evaluación a un año en términos de desenlaces con el grupo de helmet versus máscara facial como ventilación mecánica no invasiva. También hacen un Kaplan-Meier acerca de la probabilidad de sobrevida a un año. Sin embargo, con este número tan bajo de pacientes, tener desenlaces de este tipo, pues tendríamos realmente que decir que es una tendencia a favor de la sobrevida con el uso de este dispositivo. Sin embargo, la limitación de los números de pacientes hace poco valorable este desenlace. Por otro lado, aparece publicado este año en JAMA, en este metaanálisis, la evaluación de la Asociación de Ventilación Mecánica No Invasiva y estrategias de no invasiva con mortalidad en distrés respiratorio en adultos. Un ensayo clínico, un metaanálisis publicado en JAMA de este año por el grupo de Dr. Neil Ferguson. Y fíjense ustedes cómo lo primero que hay que decir es que en esta red de evaluación de desenlaces, comparando máscara facial, helmet y oxígeno estándar asociado a cánula nasal de alto flujo, vemos como los números de estudios eventualmente son una limitación para hacer este metaanálisis, dado que primero no todos los estudios tienen la misma metodología, y lo segundo es que las comparaciones eventualmente no nos permiten generar conclusiones significativas. Sin embargo, hacen este metaanálisis para poder establecer estas asociaciones. Primero, todas las causas de mortalidad como desenlace primario, y la segunda, la intubación orotraqueal. En el desenlace de todas las causas de mortalidad, fíjense ustedes cómo hubo una tendencia mayor a favor de la intervención cuando agrupamos los pacientes que fueron incluidos en los ensayos clínicos, en este caso 3, con el uso de helmet, versus cánula nasal de alto flujo, que también, fíjense ustedes que en este caso no hubo una diferencia estadísticamente significativa en el desenlace de todas las causas de mortalidad, y fíjense ustedes como tampoco hubo en la máscara facial. Hubo otras comparaciones, por supuesto, helmet versus máscara facial y máscara facial versus cánula nasal de alto flujo. Si ustedes se dan cuenta, la calidad de los estudios incluidos en este metaanálisis será la principal limitación. Sin embargo, es la mejor evidencia disponible para hablar de ventilación mecánica no invasiva en términos de desenlace mortalidad. Por otro lado, la intubación, si ustedes se dan cuenta, también existe la tendencia en los pacientes que fueron incluidos a través de los ensayos en este metaanálisis para el uso de helmet a una disminución a favor del tratamiento en términos del desenlace de intubación orotraqueal. Y el mismo comportamiento se presenta cuando comparo helmet versus ventilación mediante máscara facial. Y algo bastante interesante que me parece, y para concluir, es poder establecer intervenciones que han demostrado beneficio en la mortalidad, como es la posición en prono en ventilación mecánica,
ahora explorada a través del uso de dispositivos de ventilación mecánica no invasiva, como en este caso el HELMET, y esta es una carta al editor publicada en CHEST este año del grupo italiano, que es quizás los grupos de mayor experiencia con el uso de este tipo de dispositivos, acerca de las dos posiciones prono y lateral, con pacientes que estaban en respiración espontánea y que tenían el dispositivo de HELMET como estrategia de ventilación mecánica no invasiva. Y fíjense ustedes cómo en los tiempos de evaluación existe una tendencia a favorecer los índices de oxigenación en los tiempos evaluados, así como la diferencia alveolar arterial. Y por otro lado, digamos que desde el punto de vista de la técnica se evidencia en este otro reporte la posibilidad de implementar medidas como HELMET desde departamentos como urgencias, no solamente en unidad de cuidado intensivo, sino en áreas diferentes a la UCI, que quizás es el área donde mayor impacto pueden tener técnicas no invasivas. El uso de HELMET en este caso también para pronar pacientes con respiración espontánea. Digamos que es la técnica, y los invito a que revisen en esta publicación de BMJ la técnica que utilizan para poder pronar pacientes con distrés respiratorio asociado a COVID-19 en el departamento de urgencias. La ventilación mecánica no invasiva termina siendo una alternativa en diferentes escenarios. Y como vimos previamente, la mayor experiencia está en 3 ensayos publicados por los grupos italianos. Por eso quizás, si ustedes se dan cuenta, en este artículo publicado en Pulmonology se evidencia que las guías en general para dar recomendaciones en términos de ventilación mecánica no invasiva, terapias no invasivas para COVID-19, utilizan cánula de alto flujo como una de las alternativas de mayor experiencia, ¿no? Y de mayor evidencia. Sin embargo, HELMET y CPAP serían otras alternativas, en este caso las guías de países como Italia, fíjense ustedes cómo cataloga HELMET como una alternativa y como primera opción en este caso. Como mensajes para llevar, diría que el uso de ventilación mecánica no invasiva debe ser considerado antes de tomar la decisión de intubar. ¿Cuántos pacientes consideramos que eventualmente se benefician de incrementar el flujo inspiratorio o darle presión positiva de una manera segura y evitar la intubación? Hemos tenido experiencia con diferentes pacientes. El uso prioritario de cánula de alto flujo y HELMET, no solamente como una medida de asistencia ventilatoria, sino que nos permite utilizar otras medidas como ventilación mecánica, en este caso presión positiva o cánula de alto flujo con prono. Alto riesgo de generación de aerosoles debe ser una de las medidas para definir qué estrategia voy a implementar. No retrasar la intubación sería el siguiente mensaje. Sabemos que intubar tardíamente a los pacientes genera riesgo y evitar la lesión pulmonar inducida sería nuestra meta en esos pacientes, sería la forma de monitorizar y estar atentos a que respondan o no y eventualmente a disminuir el riesgo asociado a la lesión autoinducida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Garay. Excelente deliberación. Vamos empatados. Yo realmente todavía no quedo con unos conceptos favorables para una alternativa o la otra. Todos dos parecen cumplir con los objetivos que nosotros tenemos, que es disminuir el trabajo respiratorio del paciente, mejorar la oxigenación y disminuir la intubación, hablando de COVID-19. La siguiente conferencia, a cargo del doctor Carmelo Dueñas, el profesor Carmelo Dueñas, también gran amigo, es médico neumólogo, también es intensivista en la Universidad del Bosque, es neumólogo de la Universidad del Bosque, intensivista de la Universidad de La Sabana, es profesor y director del posgrado de Medicina Crítica de la Universidad de Cartagena, es el líder coordinador de la UCI de Adultos Gestión Salud en Cartagena, es presidente de la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico. Ahora nos va a ilustrar sobre la charla Ventilación Mecánica
y mortalidad en los pacientes con COVID-19. Adelante, Carmelo. Gracias, Marco. Muy buenas noches. Agradeciendo a la AMSI y al doctor Acini por la gentil invitación y la oportunidad de en los próximos minutos compartir con amigos y excelentes expertos que me han antecedido y voy a llevarlos a la parte concreta de la experiencia que hemos vivido en esta pandemia y que nos ha enfrentado al tsunami de las redes sociales y que nos ha llevado a padecer la sobresaturación de unas redes sociales que impusieron una evidencia contraviniendo la literatura y la evidencia en la cual estábamos acostumbrados a ver. Y al sobrepasarnos los pacientes, al principio de la pandemia nos enseñaron que la mortalidad por COVID-19 era muy variable y que estaba muy relacionada con la disponibilidad de recursos sanitarios. Y esto, ya Gustavo lo manifestó previamente, llevó a que, considerando el pico de la pandemia, cada país, cada ciudad y cada región evaluó sus necesidades de cuidado intensivo y de ventiladores y consideró que como la causa más frecuente del problema aquí en el COVID-19 era la falla respiratoria hipoxémica, pues había que contar con camas de cuidado intensivo y ventiladores para salvar vidas y reducir mortalidad. Con el paso del tiempo, lo que vino a ocurrir es que la experiencia en diversas regiones nos mostró que la mortalidad en cuidado intensivo era relativamente alta. Eso fue cambiando en el tiempo y que además la mortalidad en ventilación mecánica se asociaba con una alta mortalidad, pero esa mortalidad llamaba la atención que no era totalmente global y universal y que la mortalidad fue cambiando con el paso de los meses. Y con el paso de los meses también se documentó que había algunos aspectos como la edad que habría que evaluar y considerar dado el impacto en pronóstico que tenía la edad del paciente que era sometido a ventilación mecánica. El problema es que de ser los héroes y los salvadores, la unidad de cuidado intensivo y los ventiladores pasaron a ser los culpables de la alta mortalidad, hasta el punto que figuras emblemáticas del cuidado intensivo se trenzaron en interesantes discusiones sobre si era pertinente intubar o no intubar. Ya se ha dicho algo de esto por parte de los doctores Ortiz, Ospina y Garay. Y lo que vemos hoy de las más recientes publicaciones con un número importante de pacientes, en este caso más de 4.200 pacientes que lograron recolectar en un estudio multicéntrico de corte, nos mostraron lo que ya sabemos antes de la pandemia. Esto es que la mortalidad de pacientes en falla respiratoria no depende tanto de que se intube o no se intube el paciente, sino de la gravedad de la enfermedad, en este caso BLCRA, y que la mortalidad sí cambió con el tiempo y cambia con el tiempo y probablemente va de la mano con lo que vamos experimentando y aprendiendo de la enfermedad. Y esta publicación, la más reciente, refrenda lo que han mostrado otras, que en el paso de la pandemia hemos aprendido a manejar estos pacientes, pero que no es nada diferente a lo que nos mostró la evidencia del cuidado intensivo. El cuidado intensivo en los últimos 70 años logró impactar en reducir mortalidad con el paso del tiempo y la ventilación mecánica también. Y hay algunas intervenciones en falla respiratoria que ya se han manifestado y quiero reconocer que en esta pandemia uno de mis aprendizajes fue emplear la posición prona en un paciente no intubado. Antes de esto nunca se me había ocurrido, a pesar de que ya había publicaciones al respecto, y creo que en la discusión vamos a tratar este tema. Hay algunas herramientas para considerar cuándo intubar el paciente, pero esas herramientas, como las mostró Gustavo, clínicas y algunos indicadores, deben apoyarnos en el momento de la decisión, pero el argumento no puede ser que la mortalidad en el paciente intubado va a aumentar porque lo intubamos o lo ventilamos y que por eso debemos evitar intubarlo o ventilarlo. La experiencia, afortunadamente, y les confieso, la pandemia nos llegó cuando hubo tiempo suficiente de prepararnos y de aprender, y el liderazgo del doctor Rojas, nuestro líder del grupo de investigación Grisio, nos permitió obtener una mortalidad hasta el momento aceptable y una letalidad para la ciudad baja, a pesar de lo que pasó al comienzo. Pero como debemos prepararnos para lo que viene, que es
lo que ya estamos padeciendo en algunas áreas, la segunda y varias olas, y prepararnos también para las futuras epidemias o pandemias. Recordar, y los invito a revisar esta publicación en la cual hay 2 o 3 párrafos que nos concretan en el hecho de que es claro que el paciente en falla respiratoria, si requiere ventilación mecánica, hay que colocársela, y eso no debe aumentar la mortalidad, siempre y cuando implementemos la evidencia que conocemos y ha sido decantada, siempre y cuando consideremos publicaciones como estas, en las cuales se han resumido las variables que impactan en mortalidad, una de ellas liderada por el doctor Gustavo Espina Tascón, y esas publicaciones que en los últimos 13 años nos han resumido lo que impacta en reducir mortalidad, nos muestran que lo que se ha permanecido a lo largo del tiempo es la ventilación mecánica como herramienta para reducir mortalidad. Y esto probablemente es la respuesta al cuestionamiento que decía el doctor Acina al principio de por qué los cursos, simposios que tienen que ver con ventilación mecánica tienen la concurrencia que ha tenido este, y es que obviamente además de los expertos que me han precedido, es el hecho que este ítem, el tiempo ha demostrado que impacta en mortalidad si lo hacemos bien. Pero, y es una digresión que quiero hacer en este momento, es increíble que la ventilación mecánica, que hasta ahora es de las pocas intervenciones que ha soportado la prueba del tiempo en impactar en mortalidad, realmente debemos aceptarlo, en sí misma no es, en la mayoría de los casos, una intervención terapéutica, y sin embargo, comparada con otras intervenciones, ha logrado beneficios en mortalidad. Y por esto, cuando vemos la cantidad de medicamentos que se usaron durante la pandemia, debemos considerar que el cuidado estándar incluye la ventilación mecánica, y que ese ejercicio de la ventilación mecánica debe basarse en lo que hemos aprendido en el tiempo, en la evidencia y en una aplicación de un cuidado intensivo que implique, como su nombre lo dice, más cuidado intensivo, menos medicamentos y más trabajo en equipo. Muchas gracias. Excelente charla. Carmelo, nos pone también a pensar, y aquí entre todos estamos concluyendo que todas estas herramientas son importantes para poder ayudar a los pacientes que tienen neumonía severa ahora por el COVID-19. Hablando con lo de Gustavo, yo no sé si podré, pero yo quiero mostrarle una pequeña experiencia que nosotros tenemos. Muy bien, este es unos resultados que nosotros tenemos de ventilación mecánica no invasiva y cánulas de alto flujo y máscaras de no reinhalación y cánulas nasales en pacientes que llegan con neumonía moderada, leve a moderada, a una unidad que nosotros tenemos que se llama, o la tenemos bautizada como unidad de cuidado respiratorio intermedio. De 187 pacientes atendidos, ventilación mecánica no invasiva en el 35%, cánulas de alto flujo, ahí observamos que es casi que en el 30%, también tenemos cánulas nasales y máscaras de no reinhalación. De los 187 pacientes atendidos, 173 se fueron para la casa. Solamente tuvimos un paciente muerto. Uno de los criterios de ingreso es básicamente los scores que le hacemos con el NIUS-2 y adicionalmente con el Call Score que fue diseñado pues en Wuhan. Digamos que en este mismo sentido quiero mostrarles que realmente hay herramientas que tenemos si detectamos a los pacientes tempranamente, si les hacemos un buen monitoreo, si les hacemos un buen seguimiento y evitamos la progresión de esta enfermedad. Básicamente eso era lo que les quería comentar adicionalmente a ustedes. Ya no me están viendo la pantalla, ¿cierto? Podemos iniciar la discusión.
Tenemos varias preguntas en el chat, pero yo quiero que entre todos me digan qué opinan del CARS, que recientemente varias publicaciones han clasificado como un nuevo síndrome de dificultad respiratoria agudo y lo ponen como CARS, es decir, COVID-ARDS. ¿Es otro síndrome de dificultad respiratoria o es una evolución de los dos fenotipos que empieza con L y termina en H? Guillermo, ¿usted qué nos cuenta? Usted sabe que yo tengo digamos, este problema de la fenotipificación creo que ha generado confusión, no que sea inexistente. Yo me devuelvo a la manera como la doctora Caroline Calfee generó los subfenotipos hiperhipoinflamatorio, cogió dos bases de datos, hizo una derivación, hizo una validación, hizo un análisis de clase latente, dividió en dos grupos y luego mostró si estrategias ventilatorias, no ventilatorias, farmacológicas servían. En este caso estamos partiendo de una observación de unos casos, ¿cierto? Entonces, el primero, dividir el comportamiento del COVID de manera dicotómica me parece peligroso. Yo creo que los que manejamos COVID sí vemos que algunos pacientes, como Gustavo lo decía, tienen una disociación entre la distensibilidad y la oxigenación, que generalmente van de la mano, aunque ahorita salió el Blue Journal en la semana pasada diciendo que el 12% de los SRA no COVID también tienen ese comportamiento, haciendo un reanálisis de LongSafe. Entonces digamos que el problema, más que dividirlos en fenotipos, es entender qué está pasando con mi paciente al lado de la cama, cómo está su distensibilidad, cómo está su oxigenación y evaluarlo, más que tratar de clasificarlo. Y en ese tratar de clasificarlo, pienso, esta mañana teníamos una discusión con el doctor Luis Blanch precisamente sobre eso. Yo le decía que el volver heterogéneo el síndrome, obviamente desde el punto de vista experimental puede tener ventajas. Es decir, volver un síndrome una enfermedad, y en este caso una enfermedad por COVID. Pero desde el punto de vista cognitivo tiene una desventaja, y es que, como bien decía Carmelo, el no nombrar SRA por su nombre hace que se asocie con menor implementación de volúmenes bajos, que es la única estrategia que ha mostrado en la historia. Entonces, me parece peligroso estar cambiando de nombres y alejándonos de la evidencia. Me parece razonable entender que sí hay algunas particularidades del COVID, pero me parece todavía mucho más importante el evaluar las condiciones mecánicas y ventilatorias y de oxigenación de los pacientes en particular, porque entre otras cosas las series han mostrado que pueden migrar de un, entre comillas, fenotipo a otro fenotipo en términos del tiempo. Entonces me parece que no sé si he sido claro, Marco, y te contesto un poco la pregunta con esa reflexión personal. Sí, a mí me parece claro, pero realmente, como tú dices, hay varios expertos que se mueven en dos extremos y otros, como interpreto tu visión y es la mía también, que es una enfermedad que evoluciona, Y así la tenemos que enfocar y evaluar. Hay una publicación reciente de la Sociedad Española de Cuidado Crítico, de la de Neumología, de la de terapeutas respiratorios, de anestesiólogos, que dicen que sí es bueno iniciar con medidas no invasivas en los pacientes que tienen neumonía por COVID-19. Ellos hacen una escala de cánula nasal, de cánula de alto flujo, de ventilación no invasiva, ventilación mecánica invasiva y ECMO. ¿Están ustedes de acuerdo en ese escalamiento, doctor Gustavo? Listo, Gustavo. Creo que los datos que tenemos hasta ahora para asegurar eso son insuficientes, desgraciadamente, pero sí suena lógico que teniendo una enfermedad que es heterogénea y que existe un espectro de enfermedad, como ustedes acaban de señalar,
que están enmarcados por esos dos extremos, ¿cierto? Aquellos que tienen una elastancia normal o casi normal frente a aquellos que tienen una elastancia pulmonar alta. Yo diría que uno podría pensar de que el uso de estrategias de soporte respiratorio no invasivas podrían ser razonables. Ahora, a mi modo de ver, ¿cierto? Y esto lo digo desde el punto de vista fisiológico, la hipoxia hipóxica usualmente es muy bien tolerada, la hipoxia hipóxica, solita. Pero cuando la hipoxia hipóxica está sumada a hipoxia isquémica, me refiero a algo de disfunción cardiovascular, alteración de la distribución del micrófono, disfunción cardiovascular o disfunción extrapulmonar, ¿sí? Usualmente no es bien tolerada y ese paciente, yo dudo y pongo en duda seria de que debiera hacer un paso primero por una estrategia no invasiva. Me refiero a que el paciente que tiene evidencia de hipoperfusión, tengo serias dudas acerca de que la estrategia de no invasiva respiratoria sea una buena idea, ¿sí? Los datos del high flow nos van a decir, ¿cierto? Porque dentro del high flow solamente tenemos como criterios de intubación inmediata, tenemos algunos criterios de intubación inmediata, que son los pacientes que no entran al estudio high flow, ¿cierto? Nosotros cogemos todos los demás que son simplemente falla respiratoria hipoxémica, y dentro de la progresión de esos pacientes, si tienen además disfunción cardiovascular o disfunción neurológica, pues son entubados. Entonces, en mi opinión, si un paciente tiene hipoxia hipóxica sola, podría ser razonable mantenerlo o utilizar una estrategia no invasiva. Ahora, desde el punto de vista de mecánica como tal, en mi opinión, la frecuencia respiratoria no es suficiente para tomar la decisión de si un paciente debe ser intubado, ¿sí? Creo que los signos de dificultad respiratoria clínica son súper importantes, aunque sean gruesos, ¿cierto? Son muy importantes y coinciden muy bien con la medición de swing pleurales, como lo ha mostrado y como Guillermo lo mostró en estudios del pasado, en pacientes que están no intubados. Si una estrategia no invasiva es superior o mejor que intubar directamente al paciente, es algo que no tenemos datos todavía y precisamente por eso con el high flow trataremos de dilucidar un poco esta pregunta o trataremos de responder esta pregunta. Entonces, en mi opinión, hay condiciones en las que sí, uno podría intentar las estrategias no invasivas, pero en otras condiciones, sobre todo cuando hay disfunción cardiovascular, en mi opinión es no debería uno intentar este tipo de estrategias no invasivas. Sí, en esas revisiones mencionan que los pacientes que van a medidas no invasivas deben tener apaches bajos o sofas muy bajos, casi que 1, para poder asegurar, o no asegurar porque en medicina no aseguramos, pero para tener una probabilidad mayor de éxito. Le pregunto al doctor Garay, ¿qué herramientas tiene él para mandarle el paciente a Carmelo? Para intubarlo, claro. Entonces, yo digamos, existen diferentes escenarios, ¿no? Y pienso que cuando ponemos un paciente en una intervención no invasiva o en un soporte no invasivo, lo primero que tenemos que tomar como medida es tener claro cuándo este método ha fallado y aceptar que esos pacientes tienen la probabilidad de fallar. Y lo decía el doctor Ospina previamente, y es que la disfunción extrapulmonar genera un subgrupo de pacientes que en ese DRA no COVID tenían un pronóstico deleterio. Es decir, si yo tengo una disfunción pulmonar y disfunción renal, ese paciente le va a ir peor desde el punto de vista pronóstico. Quizás esos pacientes van a tener que ser evaluados mucho más estrechamente para tener en cuenta parámetros como el mal patrón respiratorio, la frecuencia respiratoria, y medidas como el esfuerzo inspiratorio del paciente. Hemos visto pacientes saturando 50%, hablando perfectamente, pero también hemos visto pacientes saturando 88% con un mal patrón respiratorio.
Lo que quiero decir acá es que la saturación de oxígeno en estos pacientes eventualmente pierde desde el punto de vista predictivo validez en determinar el esfuerzo que hace el paciente y eventualmente asociado al esfuerzo inspiratorio, mayor lesión pulmonar. Entonces, digamos que en los pacientes que yo veo que tienen un esfuerzo inspiratorio excesivo, que la respuesta en términos de oxigenación no ha cambiado y que a pesar de tener medidas no invasivas como alto flujo o helmet, no hay una respuesta favorable, debería estar pensando rápidamente en tomar la decisión de intubar y por supuesto en el contexto de su disfunción pulmonar y extrapulmonar. Muy bien, doctor Carmelo, ¿qué opina usted de combinar con estos modos no invasivos o con modos invasivos la posición prono en estos pacientes que tienen hipoxemia y COVID-19 como neumonía? Sí, claramente sé que debemos esperar resultados y estudios como el de Gustavo, que nos dé luces claras y concretas sobre el paciente que se beneficia de estas pruebas y que probablemente que me ayuden a predecir variables. Este paciente no va a requerir intubación y le va a ir bien con estas pruebas al paciente que no le va a ir bien con esto. Probablemente eso requiere cosas como la fenotipificación que nos decía Guillermo, pero aquí puntualmente sería, primero, debo tener un grupo de pacientes a los cuales hay que tener claras las indicaciones para intubación inmediata. Ya las planteó Gustavo, que es alteración del sensorio, hipoperfusión tisular en esos pacientes con gran compromiso neurológico o con hipoperfusión tisular. Probablemente si voy a hacer una prueba de este tipo no invasiva, el tiempo va a ser muy corto y la observación va a ser muy rápida y la toma de decisiones de intubación debe ser temprana. Si no es ese escenario, ya lo mencionaron, la combinación, para responder tu pregunta, la combinación de la posición prona con escalas progresivas de lo que tú mencionabas inicialmente, cánula, máscara con bolsa de reserva, cánula alto flujo, ventilación no invasiva, y progresivamente nos lleven a la decisión final de intubación, es válido y creo que ha funcionado y todos hemos tenido pacientes que antes de pandemia, y es necesario reconocerlo, antes de pandemia probablemente lo hubiéramos intubado siempre y en este momento no, y les ha ido a algunos muy bien, lamentablemente, y por eso creo que hay que esperar porque aquí la experiencia no nos dice claramente cuántos son para tomar decisiones. Creo que hay que esperar un volumen grande de pacientes y eso nos obliga a algunos estudios multicéntricos como el de Gustavo para saber discriminar los pacientes que van a beneficiarse y los que no van a beneficiarse de esta escalera que planteo, en la cual la posición prona, consciente, despierto, puede ser una herramienta valiosa que incluso se ha probado, y entiendo que tú lo has hecho en casa a nivel masivo con buen resultado. Sí es. Una pregunta del público, hay varias del público. Vamos a empezar con esta y vamos a ver quién levanta la mano. No está Pizarro, pero alguien de ustedes nos puede ayudar. ¿Cuál es la utilidad del ECMO venovenoso en el RDS por COVID-19? Los veo muy callados. Por ejemplo, yo no sé, Gustavo tiene experiencia en la clínica con el manejo de ECMO. Entonces usted puede mirar experiencia. Yo no sé si ya en el Santa Clara tiene y en Cartagena si Carmelo maneja. Nosotros en Medellín solamente tenemos un centro. La experiencia en ECMO nuestra durante la pandemia en SARS ha sido estrecha, ¿cierto? Han sido 2 pacientes realmente los que se han colocado en ECMO hasta el momento. En mi opinión, ¿cierto? Y es una opinión muy personal, creo que un correcto manejo de la ventilación mecánica inicial, el manejo correcto de la cantidad de líquidos que se administran y la inmunomodulación que se hace desde el principio de la enfermedad o cuando llegan a los pacientes de cuidado intensivo, creo que son fundamentales en la progresión de la enfermedad, en la no progresión de la enfermedad. Entonces,
Honestamente, la experiencia que tenemos nosotros es muy corta. No sé si Camilo Pizarro de pronto está en el público y pudiera contribuir. ¿Sí? Sí está, le pueden abrir por favor el micrófono. De pronto Camilo puede dar su opinión, ¿cierto? Pero la opinión nuestra la experiencia nuestra es bastante corta, es pequeña, ¿cierto? Pues no puedo decir mucho al respecto. ¿Es útil? La respuesta es sí, desde luego. Es otra de las medidas salvadoras en falla respiratoria hipoxémica irreversible. La otra es ECMO arterial, ¿cierto? También en pacientes con disfunción miocárdica inducida pues por miocarditis por SARS, que también es otro escenario. Hola a todos. Camilo ya está ahí, sí. Sí, hola, José. Camilo. Buenas noches. Primero que todo, felicitarlos a los conferencistas, amigos todos, por las excelentes presentaciones. ¿No? Yo creo que esto es una reunión no solamente de amigos, sino de científicos del más alto nivel y estoy seguro que vamos a replicar todos estos conocimientos que ustedes han dado. No quiero extenderme mucho, quiero decirles a ustedes más o menos nuestra experiencia en ECMO que hemos tenido en la Fundación Cardiovascular. Hasta el momento llevamos 58 pacientes canulados en ECMO venovenoso y unos 3 pacientes solamente en ECMO arterial. De esos pacientes, puedo mencionarles a ustedes, de los 58 pacientes, han fallecido a la fecha 24 pacientes en ECMO. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Básicamente lo que nos hemos dado cuenta es que cuando hemos ido, digamos, como lo que ustedes han hablado ahorita, ido depurando el momento de poder decidir el tiempo de ingreso a este tipo de soporte. Y es importantísimo, uno, que el paciente no tenga comorbilidades asociadas importantes, que es un marcador de mortalidad no solamente en ECMO, sino para ventilación mecánica y el resto de desenlaces en COVID, como la edad, como la hipertensión, bueno, y las otras comorbilidades que ustedes ya conocen. 2, el tiempo de ventilación mecánica. Inicialmente por ELSO, que es la sociedad mundial que regula esto, hablaban de 10 días. Nosotros nos hemos dado cuenta que los pacientes que llevan menos de 5 días de ventilación mecánica son los que más se benefician de este tipo de terapia de soporte extracorpóreo. Y 3, aquellos pacientes que ojalá todavía no presenten disfunción de otro órgano, como estaba mencionando Gustavo allí, como mencionó Manuel, que ya hemos tenido esta discusión en otros escenarios, y es el hecho de que el paciente no tenga lo que nosotros hemos llamado el síndrome compartimental intratorácico, o sea que esa manifestación de la hipertensión dentro del tórax no se manifiesta en disfunción hepática, renal o de la microcirculación, son los pacientes que mejor les va en ECMO. Pues estamos ahorita recopilando los datos, realmente vamos a sacar una publicación, llevamos un dato, unos 58 pacientes, es una casuística importante, digamos la que más alta se tiene en Latinoamérica y comparados con otros países a nivel mundial. Hemos disminuido la mortalidad en las últimas 4 semanas con otro tipo de intervenciones de trabajo en equipo y pues yo sí podría decirles que inclusive hasta le escribí ahorita a Marco, podría decir que si la terapia de ventilación no invasiva no llegara a funcionar, inclusive antes de intubarlo, podría ser un sacrilegio lo que va a decir, y ya sé que Guillermo me va a refutar, que es utilizar este tipo de terapia. Ya no siendo más, bueno, gracias a usted. Muy bien, definitivamente me siento muy honrado de estar aquí con todos ustedes, de haber podido coordinar este panel supremamente valioso, bueno. Tenemos muchas preguntas más, pero son las 9 de la noche. Creo que es justo, todos hemos tenido días duros de trabajo, sobre todo en esta pandemia, y ustedes también, entonces no queremos abusar de su tiempo. Le doy la palabra al doctor Asini para que despida el webinar. Muchas gracias, colegas, por las conferencias y por estar aquí con nosotros, y gracias a todos los asistentes. A ti, Marco. Gracias, Marco, gracias a los conferencistas, extraordinario, he disfrutado, pero mucho. Tengo muchas preguntas que hacerle. Muchas preguntas, pero vamos a dejarlo para otro webinar donde podamos abrir mucho más la discusión sobre estos temas en la dimensión de impacto clínico y de los tiempos, que los tiempos también son otros hechos que nos angustian y que suceden mucho en la práctica clínica y que veo que hay realmente bastantes preguntas, pero vamos a respetar el tiempo de todos.
Le agradezco a Carmelo, a Marco, a Manuel, Guillo, Marco, por favor, y Camilo. Qué bueno, Camilo, que hiciste pues tu aporte con esta experiencia de ECMO. No sé pues si vamos de cánula de alto flujo a ECMO, pero bien interesante. Que pasen buenas noches. Gracias a todos.